¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente como todas las mañanas al estudio diario de la Palabra de Dios, el capítulo número 5 del Evangelio de San Lucas. Quédese un momento, disfrutemos la lectura. Es una bendición dedicarle un tiempo especial para leer la palabra de Dios. Suscríbete al canal, comparte también. Vamos a orar e inmediatamente leeremos el capítulo número 5. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra un día más, una mañana más. Rogamos tu bendición, tu protección y Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya en el capítulo número 5 del Evangelio de San Lucas. Dice el texto, el primer párrafo habla acerca de la pesca milagrosa. Así que vamos a leer este milagro que el Señor realizó en el mar de Galilea. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. La gente quería escuchar la palabra del Señor. Muchas personas de diferentes lugares habían llegado para escuchar palabras de vida eterna. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Era muy común ver barcas pescadores en ese lago porque era un área donde pescaban y el trabajo era arduo, y unas barcas estaban ahora ahí descansando porque sus pescadores ya habían terminado la jornada de trabajo y simplemente recogían todo, lavaban sus redes e inmediatamente ellos iban a casa. Y resulta lo que hace Jesús, nuestro Redentor, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca hacia la multitud. Qué interesante, el Maestro Jesucristo pidiéndole a Pedro, rogándole a Pedro, al apóstol Pedro, para que apartara su barca, para que le prestara su barca. Y eso es interesante. Jesús siempre está pidiendo tu corazón, la barca de tu corazón, y ¿sabes qué? Te ruega. Quiere entrar en tu corazón, quiere entrar en tu barca. Aquí dice, aparta un poco, quiero predicar a la multitud. Jesús nunca te pedirá nada que no es Él esté dispuesto a regresar el doble, el triple, lo que Él quiere enseñarte, una enseñanza de fe y de confianza en Él. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ahora Jesús dijo, ya me prestó la barca, ya lo hizo a un lado, ya lo apartó un poco, ahora le voy a premiar, le voy a mostrar. ¿Por qué? Porque él había obedecido al Señor. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El apóstol contesta y dice, toda la noche estamos trabajando, no hemos logrado nada, ha sido una noche dura, una noche fría, una noche de decepción porque no hemos pescado nada, dice el apóstol Pedro. Entonces la diferencia es, y esto es bien interesante lo que encontramos aquí, dice, bueno, yo ya lo luché, ya batallé, ya hice lo que pude, no logré nada, pero ahora la diferencia dice, en tu palabra echaré la red. Hay poder en la palabra del Señor, hay poder en la obediencia a la palabra de Dios, y esto es maravilloso. El apóstol deja a un lado su orgullo, deja a un lado su experiencia, deja a un lado todo y dice, voy ahora en tu palabra, y el resultado es maravilloso, y esto se aplica a todo. Porque dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahí está el resultado de alguien que ha confiado en la palabra de Dios. Vienen los resultados de bendiciones, de grandes milagros que el Dios puede hacer, de tal forma que su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. El resultado fue un milagro.
muchos peces, lo que ellos no lograron en una noche larga y oscura, en el poder de Cristo Jesús lo lograron en una sola tirada. Hay poder en la palabra del Señor. Confía en la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Encarna la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida, y los resultados vendrán tal como están aquí, y muchos serán bendecidos. Esa pesca fue maravillosa, impactante para los discípulos que no habían logrado nada. Sin Cristo nuestras redes están vacías. Sin Cristo la barca está vacía. Sin Cristo regresamos decepcionados. Pero con Cristo hay bendiciones en abundancia. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y es interesante, el apóstol Pedro cae de rodillas, reconociendo a Jesucristo como nuestro Redentor, y él dice: soy un pecador. Y esto es bien importante en el ser humano, reconocer que somos pecadores. No hay nada bueno en nosotros y es la gracia de Cristo el que nos levanta. Él cayó de rodillas, se humilló ante Cristo y se aferró, diciendo, aunque él decía: apártate de mí, él estaba aferrado porque sabía que era el Jesucristo, que era el que tenía palabra de vida eterna. Por eso él reconoce que es un pecador y se humilla delante de él. Tú esta mañana puedes humillarte delante de Cristo y decir: Señor, soy un hombre pecador, porque he intentado con mis propias fuerzas y no he logrado nada. He intentado con mis propias ideas, con mis propias sabiduría, he intentado con mis recursos, he intentado con lo que tengo, pero no he logrado nada. Hay poder en la palabra del Señor, y la Biblia menciona que Jesús no lo condenó, Jesús no lo juzgó. El único que no nos juzga es Cristo, nuestro Redentor. Nosotros los seres humanos juzgamos, pero Jesús no. Jesús al contrario le dijo: no tengas miedo, no tengas temor. Entonces Jesús le da esa palabra de aliento, esa palabra de paz, esa palabra de seguridad: no tengas miedo. Y esto es bien importante, estimado amigo, hermano. Jesús esta mañana, cuando tú te humillas delante de Él, lo mismo pasará. Él te dirá: no tengas miedo. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios que dice: no tengas miedo? Yo estoy contigo, yo soy tu Dios todopoderoso. Y no importa a veces cómo andamos, pero lo importante es el reconocimiento que Él es el único que nos puede perdonar, y nosotros vayamos y pidamos perdón. Y desde ahora, le dice Jesús, ya no serás pescador de peces, serás pescador de hombre. Entonces Él está subiendo de un nivel muy maravilloso. Ya no será una persona que estará pescando peces, ahora pescará peces que son almas, personas para el reino de Cristo Jesús. Jesús le está enseñando, el apóstol Pedro está aprendiendo las lecciones maravillosas que Cristo le está enseñando. Y el texto, versículo 11, dice: dejándolo todo, le siguieron. No dudaron, aunque habían pescado muchos peces, tal vez tantas peces que nunca ellos habían juntado en toda su vida, tenían suficiente. Ellos pudieron haberse quedado y decir: Señor, gracias porque tú nos diste, hiciste este milagro, nos vemos pronto, Jesús. No, cuando Cristo entonces les hizo el llamado, ellos dejaron barca, dejaron redes, dejaron peces, dejaron oficio y siguieron a Jesucristo, porque ellos sabían que habían encontrado al Mesías. Tú esta mañana deja todas estas cosas en este mundo, las cosas de este mundo, déjalo y ve a Cristo nuestro Redentor. Todo lo que te impida tomar una decisión, todo lo que impida ser bautizado, si hay algo que te impide que tú seas bautizado, es tiempo que tú le puedes dejar, porque el bautismo es una muestra de arrepentimiento a nuestro Redentor. Qué maravilloso pasaje el día de hoy. Y entonces siguen siendo los milagros en la segunda
escena del versículo capítulo 5 dice: sucedió estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. La lepra era una enfermedad terrible, de tal forma que los aislaban, no importa si era el rey, eran aislados y eran enviados lejos de la sociedad, eran despreciados, estaban condenados a morir, y esa lepra iba destruyéndoles poco a poco. Era una muerte lenta, una muerte dolorosa, una muerte triste, una muerte solitaria. Y ahí se presenta otro hombre reconociendo a Jesucristo y dice: si tú quieres puedes limpiarme. Y siempre Jesús quiere. Jesús no duda en decir: sí quiero ser limpio, sé limpio. Esta mañana el Señor se acerca. Tú puedes decirle: Señor, si tú quieres, sana mi corazón. Si tú quieres, perdóname. El Señor siempre dirá: sí quiero. Siempre el Señor quiere. Nunca te cierra las puertas. Él siempre tiene una palabra de misericordia y te dice: no temas, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y este hombre llegó con esa plena confianza, con esa seguridad de pedir a Jesús que lo limpiase. Y Jesús lo hizo. Y dice: entonces Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Hay poder en las manos poderosas de Cristo. Y él lo tocó, el toque del Maestro, mientras que los otros no podían tocar a un leproso, al contrario, huían. Cristo se enfrentó a la enfermedad porque Él tiene poder y le tocó sin ningún miedo. Entonces le sanó, dice la palabra del Señor. Quiero ser limpio. Déjate tocar por Cristo esta mañana. Que el Espíritu Santo te toque tu corazón, tu mente, tu vida, y te restaure y te dé vida nueva en Cristo Jesús. Qué bendición, estimado amigo, estimado hermano. Jesús siempre está allí. Así como estuvo con los discípulos, con el leproso, Él también está contigo. Porque hay una lepra que se llama la lepra del pecado, que todos estamos infectados, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El toque maestro, necesitamos el toque de Cristo, nuestro Redentor. Nadie más nos puede limpiar de la lepra del pecado. Nadie más nos puede sanar de la lepra del pecado. Solo Cristo, nuestro Redentor. Y tú puedas esta mañana, como este hombre, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino que: ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanasen de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. El secreto de nuestro Señor Jesucristo está ahí. La oración. Buscaba la forma de estar en oración con su Padre Celestial. Qué ejemplo que Dios nos da. Qué ejemplo maravilloso que Él nos ha dejado. Por eso entonces viene la segunda del capítulo 5, la tercera etapa. Ya vimos, la primera es la pesca milagrosa, la segunda es sana un leproso, ahora viene un paralítico. Y dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Jerusalén, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Jesucristo está cumpliendo su misión. Sucedió que unos hombres que traían en lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Un hombre que no podía moverse, un hombre que no se podía valer por sí mismo, estaba en una situación triste, paralítico, sin poder hacer nada. Sin embargo, sus amigos lo llevaron. Quiere decir que él tenía fe y se dejó llevar por sus amigos. Los amigos tenían fe y lo llevaron a Jesucristo. Y entonces dice: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron en el lecho, poniéndole en medio de Jesús. Era tanta la fe que no importaron los obstáculos que tener que llevarlo delante de Jesús. Lo subieron al techo. Qué gran trabajo subir a alguien que está paralítico en el techo. Qué gran sacrificio. ¿Por qué a veces nosotros no queremos sacrificar
algo. Queremos que todas las cosas nos llegue, que nos caiga del cielo. Hay algo que tú tienes que hacer y lo único que yo no puedo hacer, Jesucristo lo hará. ¿Por qué? El único que podía levantar al paralítico y perdonar sus pecados era Cristo. Pero ellos podían vencer los obstáculos de la multitud, buscar la forma de llegar a Jesucristo, demostrar la fe y la confianza en su palabra. Y es lo que dice la palabra del Señor. Dice ahí, al verle la fe de ellos, ahí está, Jesús mismo resalta la fe de ellos, tanto de los amigos como del hombre que está paralítico. Una fe inquebrantable, una seguridad de tal forma de desbaratar un techo de aquel tiempo. Había que pagar, había que reparar, interrumpir el sermón de Cristo, pero era urgente. Un alma necesitaba perdón, necesitaba sanidad, necesitaba salvación. Hermano querido, no importa qué sacrificios tú hagas, pero tú necesitas salvación de Cristo Jesús. Y entonces dice, poniéndole en medio, dijo, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente Jesucristo empieza a sanar lo interior del corazón, la mente, lo emocional, perdón de todos tus pecados. Jesús se interesa en primer lugar sanar tu corazón, sanar tu mente, restaurar tu vida espiritual, y después vendrá la sanidad física, porque Él tiene el poder. Y entonces dice algunos, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar entre ellos diciendo, ¿de quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Tenían razón en cierta manera, pero ellos no habían reconocido que Cristo era el Dios encarnado, Emmanuel, Jesucristo el Salvador, el que perdona todos nuestros pecados. Y entonces la palabra del Señor dice, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Jesucristo los confrontó, dice la palabra. Él conocía los pensamientos de su corazón, porque Él conoce lo que hay en tu mente, en tu corazón, conoce tus pensamientos, y entonces Él les hace esta pregunta interesante. ¿Qué es más fácil? Jesús quiere sanar en primer lugar tu vida, tu mente, tu vida espiritual, tu corazón, tu vida emocional, tu vida, tu mente, todo eso, lo que hay en tu corazón, el miedo, el temor, la duda, tal vez tanta culpa que tú tienes. Jesús tiene el poder de sanar y de sanarte y de limpiarte toda culpabilidad. Comienza por ese camino para que pues sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Querido amigo, Jesús esta mañana es lo mismo que quiere hacer, porque tú y yo estamos paralíticos, no físicamente, espiritualmente. El pecado nos ha paralizado. Puede ser que el pecado te tiene paralizado de tal forma que tú solo no puedes hacer nada. El pecado paraliza, el pecado lastima, el pecado destruye, el pecado te hace sentir el más miserable de este mundo. Jesús esta mañana te dice, levántate también. ¿Por qué? Porque hay poder. Él tiene el poder para perdonar todos nuestros pecados. Jesucristo por eso murió en la cruz del Calvario. Y entonces dice, al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, llenos de temor, y decían, hoy hemos visto maravillas. Porque todo lo que Cristo hace por el ser humano se llama maravilla. Y la maravilla de la salvación, la maravilla de las buenas nuevas del evangelio, del perdón, de la restauración, de vida eterna, de sanidad. Queridos hermanos, y entonces sigue otra escena. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Jesús está llamando, siempre está llamando y siempre pasa, y esta mañana pasa por tu vida y te dice, sígueme. Y entonces, dejándolo todo, se levantó
y lo siguió. Y entonces, tal como Pedro y sus hermanos siguieron a Jesús, también Leví Mateo, aunque estaba sentado en el banco de los tributos, él se levantó, no dudó y siguió a Jesús. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo es bien claro esta mañana. No importa lo que digan los otros. Yo lo único que vengo es llamar a pecadores, no a justos. Tú y yo somos pecadores y te está llamando a ti esta mañana. ¿Por qué? Porque Él tiene buenas nuevas de salvación, Él tiene el perdón, Él tiene la solución para el ser humano. Y finalmente termina la última de este capítulo 5. Entonces le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Todo cuestionaban a Jesús. Entonces Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Más vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días y ayunarán. Jesús nunca estuvo en contra del ayuno. Él lo practicó, pero Él tenía su tiempo y su momento para con los discípulos. Y entonces le dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se han de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es el mejor. ¿Qué quiere decir Jesús? Jesús no quiere estar poniendo remiendos en tu vida. Jesús quiere cambiarte totalmente. Nosotros queremos ponernos curitas en nuestra vida espiritual, tratar de sanar con nuestras propias curitas. Pero Jesús te quiere cambiar totalmente, porque el Evangelio cambia, transforma. El Evangelio es especial. La palabra de Dios tiene vida eterna. Déjate entonces que el Señor te renueve, a fin de que seamos renovados por el poder de su Espíritu Santo. Toma la decisión, busca a alguien, al pastor, y dile: yo vengo dispuesto a ser bautizado, a aceptar el Evangelio de Cristo, a aceptar su palabra y unirme a la iglesia que espera la segunda venida de Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a acudir, ayúdanos a tener fe en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos mañana nuevamente con el capítulo número 6. Saludos y bendiciones.